Por favor, senador de Médicis, en uso de la voz. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras. Cuando se hace una adición como esta, aunque sea enunciativa, la celebramos y la vamos a votar a favor, por supuesto. Pero es importantísimo que el Senado de la República, a partir del poder que ostenta, haga ya compromisos serios para atender las urgencias de lo más hermoso que tiene un país, que son sus niñas, que son sus niños y que son sus adolescentes. ¿Qué dice la adición? Corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez. Y la pregunta que le hago a mis compañeros senadores y a mis compañeras senadoras, ¿con qué? Ese es el problema, ¿con qué? Cuando hablamos del interés superior de la niñez, nos tenemos que remitir a la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y vamos a encontrar ahí una lista de sus derechos, dos que voy a tratar en este momento. Uno, el derecho a la alimentación, y que va engarzado con el derecho a la educación. Aquí, cuando se discutió la reforma educativa, más de uno vino a desgañitarse, a decir que la reforma educativa que estaba planteando el ciudadano presidente Peña Nieto resolvería los problemas de la calidad educativa en México, que por fin nos pondríamos en materia educativa a los niveles de Finlandia y que las situaciones que impedían que lográramos calidad educativa iban a ser superados por esa reforma. Como siempre, mintieron. Y lo más grave para ustedes, es que el pueblo, el magisterio, no cayó en sus mentiras. Y hoy, a algunos años de distancia, es contundente el rechazo del pueblo de México a esa reforma educativa. Y es contundente el rechazo de México a quienes la impulsaron, al PRI, al PAN, al Partido Verde Ecologista de México. El tema de la alimentación. ¿Cuál es la realidad espantosa de este país? 70 millones de pobres. Más de la mitad, es decir, 35 millones de pobres en pobreza alimentaria. Es decir, están haciendo cuando mucho una comida al día. De esos 35 millones, el 30% son niños. Es decir, más de 11 millones de estos infantes están haciendo cuando mucho una comida al día. El derecho fundamental de cualquier ser humano, según los sociólogos, y uno de ellos, Maslow, plantea que el derecho a la alimentación tiene que ejercerse porque es la primera necesidad que tiene que cubrir un ser humano para poder sobrevivir y entonces desarrollar y aspirar a cubrir sus otras necesidades. He escuchado algunos debates de los políticos
que están en campaña con los candidatos aspirantes o los precandidatos aspirantes a la presidencia de la República. Y llama mucho la atención que el coordinador de campaña del PRI, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, insiste en una aberración, insiste en una sinrazón. Dice que los niños de este país, su prioridad es aprender inglés, porque tenemos de vecino a Estados Unidos. Yo le digo desde aquí al señor Nuño que se remita a cuáles son las necesidades más elementales de los seres humanos y va a encontrar que la primera es la alimentación. Imposible que haya calidad educativa si no alimentamos a los niños. La primera clase que debe de tener un niño y que se impulsa en el Estado social, democrático y de derecho, que es el proyecto alternativo de nación que impulsamos, debe ser el aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación, pero de manera práctica, no en teoría. Por eso esta adición es buena, sí es buena, porque dice que las autoridades de los 3 niveles de gobierno tienen que salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y que tienen que poner por encima el principio del interés superior de la niñez. Compañeras, compañeros, Aurelio Nuño, ¿qué hizo? Chaufet, ¿qué hizo? Peña Nieto, ¿qué ha hecho para salvaguardar el derecho a la alimentación de los niños y las niñas de México? Cuando revisamos el tema de las escuelas de tiempo completo y en ese informe, en el último que nos pasaron, 3 millones de niños son atendidos por las escuelas de tiempo completo en materia de la ingesta, pero 23 millones de niños están excluidos de las escuelas de tiempo completo. Mienten quien sostiene que el gobierno de la República salvaguarda el interés superior de la niñez. ¿Es su obligación? Sí, es su obligación. Pero la violencia institucional está desatada en contra de nuestros niños porque no se salvaguarda absolutamente nada. Y miente, por eso lo revuelcan cada rato al señor Nuño, porque evidentemente tiene una ignorancia supina en materia de educación. ¿Cómo vamos a lograr la calidad de la educación? Uno, y con esto concluyo, presidente, no se me desespere. Concluya, señor senador. Dándole de comer a los niños alimentos sanos, nutritivos y suficientes antes de enfrentar al profesor. Por eso la primera clase debe de ser aprendizaje de las buenas costumbres para la alimentación. 2, tenemos que mejorar la infraestructura educativa de las escuelas. En el caso de Morelos, más del 70% de la infraestructura educativa todavía está devastada y más del 50% de los niños morelenses todavía no van a clases porque la infraestructura educativa está hecha un desastre. 3, se tiene que mejorar el equipamiento de las escuelas, lo dice la propia ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Los equipos que tienen las escuelas son arcaicos y si algunos de ustedes visitan escuelas me darán la razón contundente. Decía un compañero del PRI, el compañero Yunes de Veracruz, cuando yo decía que en la escuela donde yo estudié los equipos eran de 1970. Concluya, señor senador. Y le dijo a Nuño en ese entonces: oiga, ciudadano secretario, esa ya no debería de ser una escuela, debería ser un museo de la tecnología, de la vieja tecnología. Por eso estamos de acuerdo en el enunciado, que los 3 niveles de gobierno salvaguarden el interés superior de la niñez, de las niñas, los niños y los adolescentes. Donde no estamos de acuerdo
porque se convierte en demagogia este tipo de enunciados, es que no se le ponga un solo peso para que ese derecho se garantice. Las niñas, los niños y los adolescentes es lo más hermoso que tiene un país. Por eso este Senado ya se debe de dejar de enunciados y debe hacer compromisos concretos con ellos si queremos que México verdaderamente tenga desarrollo. Por su atención, muchas gracias y a favor del dictamen. Gracias, senador de Médicis. En uso de la tribuna